Ha sido un día agitado en materia política, un día bastante movido en materia política. Desde bien temprano, el presidente de la República, Gustavo Petro, acompañado de los ministros del Interior y de Minas y Energía, recibieron a la bancada costeña. Allí también participaron algunos gobernadores de la región Caribe, entre ellos el gobernador Eduardo Verano del departamento del Atlántico y Elvia del departamento de Cesar, la gobernadora del departamento del Cesar, Elvia San Juan, participó también en dicha reunión. También estaba Laura Sarabia, la nueva directora del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Conclusiones de esta reunión que sostuvo el señor presidente de la República con la bancada Caribe. La verdad es que si ustedes a corte de hoy me preguntan si hubo un gran avance frente al tema, le diría que no hay un avance significativo. Hay algunas decisiones que se tomaron en esa reunión, algunos anuncios que ha hecho el gobierno nacional, pero nada que pueda decir que cambia la situación de manera significativa. Recordemos que la reunión tenía como propósito abordar el tema de las altas tarifas de energía del Caribe colombiano. Datos importantes, se planteó la fórmula del cambio en la fórmula de la CREC. Es decir, recuerden que ayer nosotros estuvimos hablando en el Run Run político de Contacto Radio que la fórmula para el cobro de las tarifas de energía en el Caribe colombiano incluía que los usuarios termináramos pagando las pérdidas que se generan como consecuencia de el robo de energía o las pérdidas técnicas también como consecuencia del mal estado de las redes. Entonces, se está generando de verdad que un inconveniente muy grande porque es un sistema, un esquema muy mezquino, donde el buena paga termina pagando los platos rotos de los robos de energía. También en esta reunión se planteó que se hicieran encuentros entre alcaldes, gobernadores y fuerzas sociales de la región Caribe para promover las energías limpias. Como tercer punto, se planteó una reforma a la ley 142 de los servicios públicos por parte de la bancada Caribe, que impulsara la bancada Caribe esta iniciativa. Y como último punto, algunos congresistas del Departamento del Atlántico, entre ellos el representante a la Cámara de Cambio Radical, Modesto Aguilera, le solicitó al presidente Petro que invirtiera anualmente 2 billones de pesos por 4 años para aliviar la crisis financiera derivada de las altas tarifas que se está presentando en el Caribe colombiano con la energía. Así que así concluyó esta jornada de trabajo entre el presidente Petro y los representantes a la Cámara y senadores de la región Caribe y, por supuesto, algunos gobernadores de esta zona del país. Hay que decir, por ejemplo, que desde bien temprano el senador del partido Cambio Radical, Antonio Sabaraín Guevara, Toño Sabaraín, había anunciado que no participaría en esta reunión por considerarla un show del gobierno nacional. Sabaraín Guevara dice que no se necesita poner de acuerdo a tanto representante a la Cámara y a tanto senador, 40 personas, para adelantar la solución al tema y plantea como alternativa que el dinero que en estos momentos está girando el gobierno nacional para cubrir con subsidios en materia de la prestación del servicio de energía a los estratos 1, 2 y 3 de esta región, se ha destinado a una bolsa común y en esa bolsa común, esos recursos que estén allí en esa bolsa común, sirvan para instalar paneles solares precisamente en las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con el fin de implementar energías limpias, menos costosas en la producción porque habría autogeneración y por supuesto también estaría, digamos que esta situación marginando la posibilidad que se roben la energía, ha dicho el senador Antonio Sabaraín Guevara, Toño Sabaraín. Repito, Toño Sabaraín no participó dentro de esta cumbre que se realizó esta mañana en Palacio de Nariño. También hay que decir que por falta de quórum no se pudo retomar el segundo debate en la plenaria del Senado de la República
por el tema de la reforma pensional. Recuerden que ayer también se levantó el debate por falta de quórum en el Congreso, en el Senado de la República. Y antes de pasar a la noticia central de hoy, que tiene que ver con la hipocresía que mostró la bancada Caribe, la bancada de la región Caribe frente al tema de la moción de censura a la ministra de Deporte saliente, Astrid Viviana Rodríguez, debemos desde el Run Run Político de Contacto Radio informar que hoy se conoció la muerte de un representante a la Cámara, del representante a la Cámara por el pacto histórico del departamento del Valle, José Alberto Tejada, quien se hizo muy reconocido en el año 2021, cuando se realizaba o se desarrollaba en el país el llamado paro cívico, otras personas prefieren llamarlo como estallido social, y allí José Alberto Tejeda se hizo conocido en Cali porque cubría noticias para el Canal 2 y se hacía llamar el Cucho, a raíz de la popularidad y del protagonismo que alcanzó Tejada. Unos jóvenes militantes del pacto histórico propusieron su nombre para que encabezara la lista a la Cámara de Representantes del pacto histórico por el Valle del Cauca. Y así fue. Finalmente se eligió representante a la Cámara, pero Tejada tuvo problemas de salud, fue diagnosticado con un cáncer muy agresivo y en pleno tratamiento de quimioterapia y radioterapia no pudo resistir, su salud se vio flaqueada y finalmente se conoce esta luctuosa noticia. Ha fallecido entonces el representante a la Cámara por el departamento del Valle. Entre otras cosas, hay que decir que en plena plenaria de la Cámara de Representantes, los miembros de la bancada del Pacto Histórico pidieron un minuto de silencio para honrar la memoria del representante fallecido. Bueno, pero vamos a la sustancia del Run Run político en el día de hoy, porque hemos conocido en el Run Run político que la bancada Caribe, que había expresado a través de sus diferentes miembros, es decir, los senadores y representantes a la Cámara, oriundos de los 7 departamentos del Caribe colombiano, los habíamos visto expresar a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación que los consultaron, su rechazo, su indignación frente a la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla en el 2027. Recordemos que lo que hubo fue un verdadero cisma. Los diferentes representantes a la Cámara y senadores de la región Caribe anunciaron debates de control político, rechazo al gobierno nacional. Algunos propusieron implementar un plan tortuga en el Congreso de la República para frenar o para ralentizar algunas de las propuestas de las reformas del gobierno nacional en el Congreso como respuesta a lo que ellos llamaron como una desatención del gobierno nacional y una falta de compromiso del gobierno del presidente Petro con la región Caribe. Pues bien, todos esos anuncios, toda esa supuesta indignación quedó al descubierto que no era más que una pose, que una puesta en escena, que un afán de aplausos de la galería, un afán de aplausos del público, porque finalmente no se materializó en su actuación dentro del Congreso de la República. Y es que la supuesta indignación que mostraron en redes sociales y en medios de comunicación los senadores y representantes oriundos de la región Caribe, finalmente no se reflejó en la votación, en el debate para llevar a cabo la moción de censura en contra de la saliente ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez. De los 25 senadores que hacen parte del bloque Caribe o del llamado, de la llamada bancada Caribe, solo 5 votaron positivamente la moción de censura. Eso definitivamente marca un hecho muy diciente a nivel político. 25 senadores hacen parte de la bancada Caribe y solo 5 votaron positivamente la moción de censura a la ministra. Eso quiere decir que solamente el 20% de los miembros de la bancada Caribe
salieron a defender los intereses de la región, de la ciudad de Barranquilla y de todo el golpe económico y social que significó para esta ciudad y para la región el hecho de haber perdido los los Juegos Panamericanos de Colombia de Barranquilla 2027. Lo más grave es que el Departamento del Atlántico tiene 8 senadores, de los cuales 4 votaron la moción de censura. Fueron los senadores Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Iván Leonidas Name, Antonio Sabaraín, y fueron los únicos del Departamento del Atlántico que votaron. No votaron ni la senadora Laura Fortich, ni la senadora Claudia Pérez Giraldo, ni el senador del Partido Centro Democrático Carlos Meisel Guevara, ni tampoco el senador del Pacto Histórico Pedro Flores. ¿Dónde estaban? ¿Qué sucedió? Un pajarito por allí me contó que el senador del Pacto Histórico, Carlos Meisel Guevara, Carlos Meisel Vergara, no votó positivamente la moción de censura en contra de la ministra porque él considera que al caído no hay que caerle, que ya la ministra está fuera y que evidentemente no hay que hacer leña del árbol caído, ha dicho el senador Meisel a sus amigos y por lo tanto no votó. Lo cierto es que solamente 5 senadores, a los 4 del Departamento del Atlántico que acabo de mencionar, Efraín Cepeda, Mauricio Gómez, Iván Name, Antonio Sabaraín, hay que agregarle el senador Jorge Benedetti, que es oriundo del departamento de Bolívar. Una fuente muy enterada de las dinámicas del Congreso de la República le explicó al Run político que algunos senadores utilizaron esa pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 como base muy conveniente para negociar con el gobierno puestos y contratos. Y nos dijo la fuente lo siguiente de manera textual: con la boca llena no se habla, señala el manual de urbanidad de Carreño, y es perfectamente aplicable a la política, pues varios honorables senadores están muy bien atendidos por Petro y prefieren bajar el perfil en estos temas para no perder esos privilegios. Así que queda claro que lo que ha habido aquí es una bancada caribe que solamente funciona para la foto, solamente funciona para el show, solamente funciona para arrancar el aplauso de una parte de la galería, pero cuando uno comienza a hurgar en el detalle, se da cuenta que hay senadores de la República y representantes a la Cámara que dicen una cosa en sus redes sociales, dicen una cosa en los medios de comunicación, pero ya en la dinámica del día a día en el Congreso de la República hacen todo lo contrario. Por allí me pasaron un dato esta tarde y quiero compartirlo con ustedes. Le voy a decir lo que nos dice textualmente el informante. El informante nos dice: sería bueno, Jean-Pierre, que también sacaras los nombres de aquellos congresistas que votan el presupuesto general de la nación de manera positiva, sin meter los Juegos Panamericanos y 1000 cosas más. Eso sí es grave, porque lo que están haciendo es jugar a la doble, manejar doble discurso. Mientras por un lado anuncian que están en contra del gobierno, por otro lado le van votando cada iniciativa que presente el Ejecutivo. Averígualo, por favor, dice esta fuente. Otra fuente que también nos escribió en el transcurso del día en el Run político nos dice: Jean-Pierre, no solamente son los senadores de la República, también hay representantes a la Cámara muy bien atendidos. Averigua, por favor, todo lo que tiene doña Yesmi Barraza, don Dolceigo Torres y la senadora Laura Fortich. Tienen Findeter de su cuenta, tienen puestos en Colpensiones. Claudia Pérez, la senadora que representa los intereses del movimiento político del ex senador Eduardo Pulgar, está peleando un espacio directivo en la Supersalud. Pedro Flores, el senador del Pacto Histórico, está detrás del control del ICBF en el Departamento del Atlántico. Fíjese usted, cosas de las cuales uno se va enterando poco a poco en medio de esta dinámica política. Pero pregunto,
¿Será que los senadores de la bancada Caribe no resistieron las insinuaciones del gobierno nacional para entregarle puestos y contratos? Desde luego el gobierno nacional va a negar que ha entregado puestos y contratos. Desde luego el presidente Petro y su ministro de, del Interior, Luis Fernando Velasco, no va a admitir nunca que le ha entregado puestos y contratos a algunos senadores y a algunos representantes de la bancada Caribe. Pero sí es bien sospechoso el silencio sepulcral que han guardado muchos de los senadores de la región Caribe con respecto al tema de los juegos, después de las primeras declaraciones que dieron. No se ha escuchado más. Aquí tenemos en el Departamento del Atlántico una serie de congresistas que no opinan, que no hablan, que no se escucha en los medios de la ciudad de Barranquilla, para nada. No se escuchan ni en los medios locales ni en los medios nacionales, no promueven debates de control político, no se refieren a temas de interés, no sabe uno cuál es la agenda de los congresistas, si tienen proyectos de ley, si no tienen proyectos de ley, no se sabe cómo votan en las diferentes sesiones del Congreso de la República. No se sabe si votaron positivo o negativo ciertos proyectos de ley o ciertos proyectos de acto legislativo, y parece que se fueran simplemente a Bogotá a calentar una silla y a buscar oportunidades de negocio. Y qué mal estamos entonces representados los atlanticenses y los barranquilleros en el Congreso de la República. Yo no puedo generalizar tampoco y no puedo decir que todos los senadores o todos los representantes a la Cámara están metidos en la misma bolsa. Seguramente habrá unos que trabajen, seguramente habrá unos que muestren gestión, que hagan públicas todas sus actuaciones, hagan público cuál es su posición frente a los diferentes temas del orden nacional, frente a la coyuntura, frente a las iniciativas y a las reformas que ha presentado el gobierno nacional. Pero lo cierto es que la generalidad, es decir, la mayoría de senadores y representantes a la Cámara, no solamente del Departamento del Atlántico, sino de la región Caribe, tienen un muy pobre desempeño en lo que tiene que ver con el perfil mediático, perfil en medios de comunicación. No comunican, no dicen absolutamente nada de lo que está haciendo. Yo no le conozco el tono de la voz de varios congresistas del Departamento del Atlántico. Parece que su accionar, su actuación, estuviera en medio de una secta secreta. Parece que cada uno de sus decisiones o de sus votos estuvieran bajo el velo del anonimato, bajo el velo del sigilo. Parece que entraran a hurtadillas en el Congreso de la República y salieran de la misma manera, escabullendo y soslayando la posibilidad de darle la cara a los medios de comunicación. Y es que cuando un senador o un representante de la Cámara no habla, no está solamente excluyendo a los medios de comunicación dentro de su ejercicio de representación democrática, sino que está excluyendo a las personas, a sus propios electores, para que conozcan cuál es su desempeño dentro del Congreso de la República. Mire, cuando a un representante de la Cámara o a un senador de la República usted le deposita un voto, y estos que se han elegido en el Departamento del Atlántico los han votado por miles, es decir, un representante de la Cámara en el Departamento del Atlántico, el que menos votos sacó, creo que está en 30,000, 35,000 votos. Tiene 35,000 electores que a su vez tienen todo el derecho de saber en qué anda su parlamentario, qué hizo el parlamentario, si votó negativa o positivamente alguna iniciativa de interés para la región, para el Departamento del Atlántico. ¿Cómo está, qué está pensando frente a las grandes reformas del gobierno? ¿Cuál es su defensa de los intereses del Departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla? Pero de verdad que tenemos en general una pobreza franciscana en lo que tiene que ver con nuestros representantes a la Cámara y nuestros senadores. Les acabo de dar el ejemplo más palpable, el ejemplo más aberrante, el ejemplo donde queda claro que los representantes a la Cámara y los senadores del Departamento del Atlántico, especialmente los senadores, de 8 senadores, solamente 4 votaron
positivamente a la moción de censura en contra de la saliente ministra de Deporte, Astrid Rodríguez. Y solamente de los 25 senadores que hay en la región Caribe, 5 votaron en favor de esa moción de censura, como si le importara un pito la ciudad de Barranquilla. Así que creo yo que los senadores tienen que ser coherentes, los congresistas en general, entre lo que dicen y lo que hacen para tener una claridad meridiana acerca de si están defendiendo los intereses o no de la gente. Y creo yo que es importante, cada vez más será más importante, que el conglomerado, el elector primario, eh, antes de ir a las urnas, sobre todo para el Congreso de la República, debe revisar qué hizo ese senador, qué hizo ese representante, cómo votó cada una de las iniciativas, si recibió o no recibió mermelada, si fue al Congreso de la República a defender los intereses de la región o simplemente fue un espectador más mirando qué posibilidades de negocio podía sacar, qué provecho podía sacar a nivel burocrático, a nivel político, y si simplemente utilizó el radar de los medios de comunicación para salir a dar declaraciones que no fueron consecuentes, que decían una cosa y que hacían otra, que no existía coherencia dentro de su accionar político. Qué bueno sería que los electores del Departamento del Atlántico se metieran en ese análisis, en esa onda de análisis y dejaran a un lado las emociones, no votar por emociones, no votar por quimeras, no votar por promesas, sino votar bajo la firmeza de que ese parlamentario al que usted le está rayando en el tarjetón se dedicó a trabajar por el Departamento del Atlántico y por la región Caribe, porque nos deja, por supuesto, muy decepcionados la actuación de algunos congresistas que solamente parecen ganar millas a través de los vuelos que toman desde y hacia Bogotá, pero que muy poco se ven en el trabajo y muy poco se ven visitando los municipios, atendiendo a las comunidades, resolviendo las inquietudes. Fíjense que iniciamos un año más y no hemos encontrado soluciones al tema de las altas tarifas de energía en el Caribe colombiano. Y cuando, por ejemplo, en otros departamentos del país o en otras regiones del país, como Antioquia, como los Santanderes, como Bogotá y Cundinamarca, el llamado altiplano cundiboyacense, cuando en el Valle del Cauca uno siente que le han tocado intereses a ese departamento o a esa zona del país, los senadores y los representantes hacen causa común, sin importar a qué bancada pertenecen, a qué partido pertenecen, sin importar que existen de pronto unas diferencias conceptuales en el modo de ver la política, hacen causa común, se sientan y sellan una unidad con el propósito de pelear por los intereses de ese departamento o esa ciudad. Qué bueno sería que nuestros senadores y representantes tomaran igual ejemplo y se alejaran un poquito del tema de la mermelada. Es que se han dedicado a recibir mermelada, se han dedicado a resolver su situación, se han dedicado a ayudar a los amigos, pero muy poco vemos la gestión de los representantes a la Cámara, sobre todo aquellos representantes mudos. Repito, aquí dijimos y los mencionamos esta noche porque en Contacto Radio no andamos rehuyéndonos ni andamos metiéndonos debajo de la mesa para decir las cosas de frente y sin tapujo. Nunca hemos escuchado el tono de voz de la senadora Claudia Pérez, tampoco hemos escuchado el tono de voz de la senadora Laura Fortich, mucho menos hemos escuchado defender a los intereses del Departamento del Atlántico al representante a la Cámara Dolcey Torres, todos ellos liberales que parecen ser que están del lado del gobierno nacional, parece ser que están de aquella orilla y según nos dice el informante, los están tratando muy bien. Esperemos que todavía haya una esperanza para que exista un cambio de actitud de estos congresistas frente a las decisiones que deban tomar por el bien del Departamento del Atlántico.